Con su venia, diputado presidente, y de la mesa directiva. Muchas gracias, muy buen día tengan, amigas, amigos, compañeras, compañeros, medios de comunicación que nos hacen el honor de acompañarnos y quienes nos siguen a través de las plataformas digitales, muy buen día tengan. El día de hoy presento ante ustedes una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un capítulo cuarto denominado de los centros de rehabilitación y atención de adicciones al título 10º de la Ley de Salud del Estado de Guanajuato. Específicamente se propone la adición de los artículos 162 bis al 162 quinquies, que integrarían el capítulo cuarto denominado de los centros de rehabilitación y atención de adicciones. En el año 2015, una encuesta realizada por el INEGI y por Gobernación detectó los sitios donde estaban los niveles más elevados de violencia familiar, drogadicción, alcoholismo, vandalismo y uso de armas entre la población de 12 a 29 años de edad. Y se detectó que León era la urbe más hostil del país. León ocupó el primer lugar en consumo de drogas en jóvenes, con un crecimiento anual del 66.16% en el delito de narcomenudeo. En el 2021, León estuvo también en el primer lugar a nivel nacional con una tasa de 1,281.41%, cuando la media es de 145.45 por cada 100,000 habitantes, según el reporte anual de incidencia delictiva elaborado por el Observatorio Ciudadano de León. El último análisis de la Organización Nacional Causa en Común del 2022, que registra la incidencia delictiva en México, revela que León es el municipio con mayor número de casos de narcomenudeo registrados y ocupa el primer lugar en el 2022, según esta asociación, de las 10 que aparecen en su lista, con 16,670 carpetas de investigación abierta. Estos números han generado, obviamente, que los anexos, los llamados y famosos anexos, pululen en todo el estado de Guanajuato, pero sin mayor revisión ni supervisión de parte de las autoridades. Para conocer la importancia de esta propuesta, debemos recordar que en julio del año 2020, en el municipio de Irapuato, se cometió una de las peores masacres que ha sufrido Guanajuato, cuando un comando armado irrumpió en el centro de rehabilitación. El centro de rehabilitación se llamaba Recuperando mi Vida. Y bueno, pues las perdieron la vida. En esa ocasión, los delincuentes que portaban armas largas abrieron fuego contra los hombres que se encontraban internados en el centro, dejando un saldo de 28 personas asesinadas. Fueron 28 personas que buscaban combatir sus adicciones y cambiar su vida, pero en lugar de cambiarla, pues encontraron el fin de sus vidas, por desgracia. Y por desgracia, este no ha sido el único caso. Casi un mes antes, igualmente en Irapuato, 10 personas fueron asesinadas por un grupo armado que irrumpió en el centro de rehabilitación llamado Empezando Nueva Vida. Y un año antes, en diciembre del 2019, otro centro de rehabilitación fue blanco de delincuencia organizada, cuando 26 personas que se encontraban internadas siguiendo un proceso de desintoxicación fueron secuestradas del lugar. Y podría seguir enunciando muchos casos, muchas situaciones, porque desde el año 2019 son al menos 11 anexos en nuestro estado los que han sufrido ataques de grupos armados. Pero, ¿cuál ha sido el común denominador de estos atroces casos? Que ninguno de los sitios contaba con todos los permisos a nivel federal ni estatal, los permisos que se requieren para abrir y operar un centro de rehabilitación. Y es que, de acuerdo con la Comisión Nacional contra las Adicciones, la CONADIC, hay aproximadamente 3,000 centros de rehabilitación en todo el país y solo 400 cuentan con sus permisos y documentación en regla. Es un problema muy grave. Específicamente, por ejemplo, en Guanajuato, que es lo que nos ocupa, la Secretaría de Salud Federal ubica por lo menos 250 centros de rehabilitación, de los cuales únicamente 13 cumplen la norma. Asimismo, de acuerdo con la Secretaría de Salud Estatal, en la entidad existen 286 casos, de los cuales 262 casos son irregulares y solo 24 son regulares.
Sabemos que el problema no se presenta exclusivamente en Guanajuato, pues a nivel nacional, como ya lo he mencionado, la mayoría de los anexos son operados de manera particular, sin cumplir los requisitos establecidos en las leyes correspondientes. Sin embargo, en Guanajuato el problema se ha acrecentado y todos lo sabemos, no es secreto de nadie. Otra vez en la mañanera se vuelve a exponer el tema, primer lugar en homicidios dolosos, Guanajuato. Se ha acrecentado debido a la presencia justamente de grupos criminales, de este alto nivel de mortandad que existe en el estado por violencia. Han encontrado en los anexos un espacio muy fértil, perfecto para reclutar miembros para su organización o compradores para sus drogas, por desgracia. Ello aunado a que adictos y traficantes, que a menudo son blanco de ataques rivales en las calles, en ocasiones se refugian en estas clínicas, en estas supuestas clínicas de rehabilitación. Esto nos habla de un problema muy grave que se ha tratado de atender a través de anexos, pero que muchos son clandestinos y muchos son blancos de la delincuencia organizada. Son centros además de maltrato físico, incluso lugares donde se han encontrado personas que supuestamente se encontraban desaparecidas, ahí se han encontrado en los anexos. No obstante que el negocio de las drogas en base a estudios ha sido el detonante para que el Estado esté siendo blanco de diversos delitos por parte de la delincuencia organizada, el gobierno local pues pareciera no encarar el tema grave que representan los anexos sin control que se abren por todo el estado a diestra y siniestra. No solo nos enfrentamos a la nula acción del gobierno local y de algunos municipios, sino también a la estigmatización de algunos funcionarios públicos. Por ejemplo, la declaración del secretario de Seguridad Pública, Álvaro Cabeza de Vaca, en su comparecencia ante la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones del 26 de junio del 2020, quien señaló que los anexos eran semilleros de la delincuencia. Y si son semilleros de la delincuencia, ¿qué ha hecho el gobierno para que dejen de ser semilleros de la delincuencia? Si así los tienen catalogados. Y es que, como mencionamos anteriormente, tan solo en el mes de junio del 2020, en 2 anexos se registraron 34 asesinatos, 14 lesionados, sin que la autoridad haya hecho algo hasta el momento con estos centros. La forma en que operan estos la forma en que operan estos establecimientos haya cambiado. El problema principal es que por parte del gobierno local y municipal no se observan acciones tangibles para apoyar a las personas que requieren atención profesional para curar el problema de su adicción y poder reinsertarse otra vez, reinsertarse de nuevo a la sociedad. Y por otro lado, los anexos, pues los anexos no cumplen con las normas y con los protocolos y son los menos en comparación con los clandestinos en los que se puede cometer todo tipo de delitos, y vemos que la autoridad ha brillado por la ausencia y tampoco se tocan estos temas de manera seria. Aunado a los ataques armados, nos encontramos que la falta de regulación y de supervisión de los centros existentes ha dado pie también a que existan malos tratos, abusos al interior de los anexos. Los mismos internos han contado a los medios de comunicación sus experiencias y relatan casos en donde son violados, golpeados, torturados, incomunicados, privados de la libertad o de los alimentos. Y es que no existe un protocolo de atención a las adicciones y ninguna autoridad, repetimos, se ha hecho cargo de vigilar la forma en que operan estos centros que se han convertido en un problema. La ley de salud vigente en el estado en materia de adicciones dista mucho de tomar en cuenta la realidad de los guanajuatenses, por lo que la presente iniciativa pretende, número 1, dar certeza jurídica a los establecimientos conocidos como anexos, especificando los requisitos que deben de cumplir para su funcionamiento, establecer la facultad y obligación de las autoridades locales y municipales a vigilar que no existan anexos clandestinos, evitar la existencia de establecimientos clandestinos para el tratamiento y atención de las adicciones, coadyuvar a eliminar los malos tratos, violaciones, vejaciones, abusos que se cometen al interior de los centros de los llamados anexos. Además, con estas modificaciones se elimina la burocracia innecesaria, permitiendo que las personas del sector privado y social que tienen vocación y compromiso con la sociedad en este tema, pues puedan
de manera más rápida puedan adquirir esta serie de permisos. Es decir, para abrir un anexo se debe de obtener permisos a nivel federal ante COFEPRIS, a nivel estatal sobre el giro comercial y en el municipal por el uso de suelo, pero la mayoría no se espera a que se autoricen todos estos permisos. Lo que pretendemos es que las autoridades estatales y municipales tengan la obligación de ser vigilantes y garantes de que los anexos cuentan con los permisos y de que ya no se van a seguir cometiendo esta serie de abusos y que no se conviertan en el ring de los grupos del crimen organizado. Alejar realmente a estas personas de la problemática que tienen y no que en los anexos pues se conviertan en víctimas del crimen organizado en lugar de alejarse de todo este tipo de ambiente del cual están tratando de huir. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.